Una de las reformas emblemáticas del presidente Jair Bolsonaro es el de las pensiones. La idea es modificar el actual sistema por uno similar al chileno. El tema es de conversación cotidiana y transversal en todo Brasil. Los medios se dedican a hacer simuladores para que la ciudadanía proyecte ya su jubilación y muchos no se convencen de la idea de postergar la edad para el retiro. Porque ese es uno de los cambios más radicales, aumentar la edad para pensionarse, 62 años para las mujeres y 65 para los hombres. Con la actual ley, las mujeres pueden jubilarse con 30 años de cotización y los hombres con 35. La OCDE asegura que, así como está el sistema de pensiones de Brasil, es insostenible. Una de las razones es que las jubilaciones otorgan un porcentaje alto del último salario a edades mucho más tempranas que otros países. Bolsonaro enfrenta días difíciles. En las últimas horas, los líderes de 13 partidos del llamado centro de la línea conservadora, si bien apoyan la reforma, piden retirar algunos puntos del proyecto. Fricciones con el ministro de Economía, Paulo Guedes, han puesto trabas a una discusión que resultará crucial para el gobierno de Jair Bolsonaro. Bueno, no hay mucho que agregar. Ahí Andrea lo dejaba bien claro, ¿no? 3 meses ya de gobierno de Bolsonaro, enfrenta la primera gran prueba y la primera gran propuesta también de campaña, que es la reforma al sistema de pensiones, donde el Congreso vetó puntos como elevar la edad de jubilación hasta los 65 años para ahorrar más de 300.000 millones de dólares a las arcas públicas. Vamos a analizar este tema en nuestra mesa chica con Eugenia dos Santos, académica y analista internacional de la Universidad de Santiago, y Paz Millet, académica e investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gracias por estar ambas profesoras junto a nosotros. Primero, Eugenia, me gustaría en breve, así, en cortito, si tú nos puedes explicar cómo funciona hoy día el sistema de pensiones, para que la gente entienda desde dónde comienza, digamos, este debate y a dónde puede terminar. El sistema de pensiones en Brasil, ele funciona con 3 pilares: la contribución de los empleados, la contribución de los empleadores y la contribución del Estado y de los municipios. O que significa que dentro de esta contribución de los trabajadores, la contribución de los trabajadores está en su sueldo, que es un porcentaje que ellos contribuyen. Y el Estado asume otra parte. Los empleadores y el Estado es el que menos, la deuda mayor que tenemos, que son los que menos contribuyen o dejan de pagar, y los trabajadores son que rigorosamente... Depende del sueldo, porque mire, no, porque en Brasil está dividido también por tramo y por sectores. Por ejemplo, los empleados públicos, los privados y los trabajadores rurales. Entonces, si cada uno tiene un valor, pero 9% del sueldo es la media, ¿no? Pero pensemos que el sueldo mínimo en Brasil es lo que más tiene, tanto la clase media como la clase pobre, podemos dizer assim. Então, los que más tienen contribución en el caso sería la clase más rica, ¿no? Claro. Son los que se jubilan más temprano. Y perdón, y una última pregunta para pasar al debate. ¿Todo este sistema de ahorro lo administra el Estado? El Estado. ¿A través de una institución? A través de una institución que se llama Instituto Nacional de Serviço Social, que es el INSS, que fue creado en el año 1990 en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Y Brasil tiene una previdencia, una previsión desde el año 1888. Entonces, es una historia de 130 años, más de 130 años de previdencia, que siempre ha tenido problemas, ¿no? En el sentido de que las arrecadaciones en Brasil son muy problemáticas. Y ese déficit que muchas veces tiene en el sistema general es lo que todos los gobiernos, tanto el gobierno de Dilma, como de Lula, como de Fernando Henrique, quisieron hacer reformas. Ahora, pasar de este escenario donde un ente estatal administra una contribución del Estado, de los trabajadores, de las empresas, en porcentajes variables, de ahí al modelo de AFP, encuentro que es como desde el planeta Tierra a Saturno. Exactamente, ¿no? Y en circunstancias de que tenemos un presidente que, aunque tiene liderazgo en ambas cámaras, no tiene mayoría. Entonces, ahora tiene que entrar a negociar hacia una política de mayor redistribución, porque como decías tú, la verdad es que con esta actual política se ven beneficiados los de mayores ingresos, que se pueden jubilar prontamente,
¿no es cierto?, a 55 años, cuando ya han cumplido 30 y 35 años, a los 55 años ya se jubilan, se puede dedicar a consultores. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen el sueldo mínimo? Si el gran tema, ahora el gran desafío es cómo hacer ese traspaso con una política de mejor distribución, con un apoyo de todos los sectores, y cuando uno de los grandes desafíos y uno de los grandes objetivos es subir la edad de jubilación, y es uno de los principales escollos que hoy ahora, enfrenta eso se debe Bolsonaro. hacer más allá de lo popular o impopular que sea. ¿Brasil debería entrar en esa discusión seria de elevar la edad de jubilación de hombres y mujeres? Sí, porque todos los indicadores, no solamente la OCDE, como se citaba antes, sino Bolsonaro ha dicho que en estas circunstancias Brasil quiebra el 2022, el 2023. Y en eso sí hay consenso de que es una situación crítica que se está viviendo. ¿Sabes qué opina Eugenia de eso? Eu creio que o déficit que existe no sistema previdenciário em Brasil tem que ver com os empresários. E creio que a campanha de Bolsonaro, o que nós vimos foi que a grande maioria desses empresários o apoiaram. Então, é como sua bandeira de luta é dizer que o sistema é déficit. Obviamente, nós temos envelhecimento que é muito maior hoje em dia. Sempre é problema para o Estado, a jubilação. Imagine que cada vez que o sueldo mínimo aumenta em Brasil, é déficit muito maior para o sistema general. Pero eu creio, para responder a tua pergunta, eu creio que sim, esse sistema, não, esse sistema que pode ser impopular, é problema. ¿No? La reforma es un problema, como dijo la profesora. ¿Pero deberían trabajar más tiempo? Deberían trabajar 40 años para tener un sueldo que fuera dentro del sueldo que uno gana. Es exactamente ese sistema especulativo. Es lo que trabajamos aquí y en otros países. Exactamente. Digamos, con jubilaciones que van entre los 60 y los 65 años. Exacto. Entonces, si tú, por ejemplo, hoy día en Brasil, si tú tienes 15 años de contribución, tú te puedes jubilar dentro de sueldo mais ou menos, pero agora não, esses 25 anos que se está pedindo é sueldo que não vai chegar ao sueldo que tu tienes, e sim 40 anos. Ou seja, o sistema que se quer criar em Brasil é um sistema bastante especulativo desde a perspectiva do mercado. ¿Está proponiendo el presidente y la administración privada del fondo? Sí, ¿no es cierto? Sí. Una visión que de alguna manera es muy contradictoria. Porque de pasar de eso a que decirte, bueno, como planteabas tú, que el gran cuestionamiento del rol que tienen los empresarios, ¿no es cierto?, en todo este proceso. Es decir, bueno, ahora ellos asuman la administración, es como decir, bueno, a la población en general, mire, los que no están aportando a este fondo y de alguna manera han ayudado a generar esta crisis, va a tener que ser los que administren su... Ahora, bueno, Bolsonaro enfrenta un gobierno con una promesa de reformas estructurales muy profunda y con un Congreso absolutamente, digamos, fragmentado. ¿Por dónde podrían ir los potenciales acuerdos? Porque, de verdad, ¿con qué grupo o subgrupo político Bolsonaro podría aliarse para sacar la agenda legislativa adelante y que no termine esto en una fuga de ministros? Bueno, aquí hay varios temas, porque hoy la controversia es precisamente con su superministro, ¿no es cierto?, con Guedes, que él incluso pensaba en un periodo de transición de 10 años, finalmente lo que se propuso fue de 12 años, él planteaba una reforma mucho más dura. Entonces, él tuvo que ya entrar a negociar con determinados sectores políticos, suavizando la postura de Guedes, ahí dentro de su sector. Pero va a tener que buscar sectores más conservadores en otro ámbito, en otros sectores políticos, y ahí el foco de negociación, según lo que se ve, va a tener que ser la edad de jubilación. Ahora, no solamente la previsional, sino que todo el resto de reformas estructurales que quiere hacer, los cambios curriculares, me imagino que tiene intenciones de modificar el sistema de educación, va a meter mano a las universidades estatales. ¿Quiénes son hoy día los potenciales aliados de Bolsonaro en el Congreso brasileño? La parte mais conservadora, os empresários, o mercado brasileiro, ele funciona de acordo às propostas de Bolsonaro. A reforma previdenciária, não? A reforma da previsão, é uma das exigências que, inclusive, Paulo Guedes aí da televisão ameaçar o Congresso, o Senado, que votem a favor da Previdência, senão o país se quebra. Senão o país quebra. E nós, desde uma perspectiva do trabalhador e do sindicato e da oposição,
Sabemos que os recursos que tem em Brasil são suficientes não somente para pagar uma boa pensão, porque quando nós falamos do sistema previsional em Brasil, aí não está incluído um sistema à parte, como há em Chile e as ISAPRE, porque esse dinheiro que o trabalhador contribui também está dentro da saúde, ou seja, a segurança social em Brasil hoje em dia, dentro desse mínimo que temos, seria muito melhor do que está propondo Bolsonaro. Sim, porque no fundo nós viveríamos provavelmente o que se vive em Chile hoje em dia, quando saem à la calle a dizer que esse sistema de AFPs solamente contribui ao mercado especulativo de las administradoras. En el abanico de partidos hoy día que existen en Brasil, ¿dónde están los potenciales aliados de Bolsonaro que lo puedan ayudar no solamente en la previsional, sino que en todo lo que viene? Mire, no Congresso, Bolsonaro, na Câmara, tem 381 diputados, ele tem a metade. E no Senado, de 81 senadores, ele tem 51. Então, o trabalho que tem que fazer Bolsonaro para aprovar suas reformas é um trabalho de diálogo, de consenso, e que eu creio que dentro de lo que ele ha aprovado nos últimos 2 meses, ele está muito lejos de chegar a esse consenso. Ahora, ¿tiene esa personalidad Jair Bolsonaro? Lo que pasa es que el gran déficit que ha tenido ahora Jair Bolsonaro es precisamente el tema del diálogo. No tiene capacidad política ni diálogo político. ¿Tiene algún personaje que lo pueda ayudar, el general? Su vicepresidente. Sí, su vicepresidente, que es el general Hamilton Mourão. Exacto. Hamilton Mourão. Eu creio que nem sequer uma parte dos militares compreendem o que diz Bolsonaro, porque a verdade é que Bolsonaro é uma pessoa bastante bipolar, que um dia ele diz uma coisa, outro dia diz outra. Inclusive, com o presidente do Senado, ele ha tenido problemas de diálogo, como diz a professora, e desde essa perspectiva eu vejo muito pouco o que podem ajudá-lo. E Paulo Guedes, desde seu autoritarismo, ¿no?, que ele ha demonstrado no último tempo, vai ser muito complexo que ele consiga esse diálogo com o Congresso para aprovar a reforma. Bien, pues agradezco a las dos académicas haber estado con nosotros hoy día. Es muy interesante, esto va a seguir, ¿no? Sí. La agenda legislativa de Bolsonaro es muy robusta, pero tiene muchos problemas para poder sacarla adelante. Y un presidente que ha generado además atención a nivel continental por otras razones. Estaba en Israel, abriendo una oficina de negocios diplomática en Jerusalén, rompiendo ahí un acuerdo de Naciones Unidas. La verdad que el escenario puede ser muy difícil. Muchas gracias, que estén muy bien. Y a ustedes también, nos reencontramos en Mundo Plus hoy, dentro de muy poco. Que estén